En esta cápsula vamos a analizar lo que significa la subfase de la etapa preparatoria denominada el desarrollo de la etapa preparatoria. Al efecto, para que nos podamos situar, conforme veíamos en el flujograma que les había dejado cuando veíamos la investigación preliminar y los actos iniciales, precisamente en la diapositiva y con la flecha amarilla se sitúa lo que significa esta subfase. Es decir, que una vez que el policía eleva ese informe al Ministerio Público, se va a generar esta etapa de estudio de actuaciones policiales de las que puede emerger, conforme dispone el artículo 301, 4 posibilidades. Esto es, abrir el desarrollo de la etapa preparatoria, imputando formalmente el hecho atribuido, y cuando se imputa el hecho atribuido se lo califica igualmente jurídicamente de manera provisional, y lógicamente para esto se tiene que tener los requisitos legales. En segundo término, la segunda posibilidad que tiene el fiscal es el de complementar, más bien ordenar la complementación de las diligencias policiales, y al efecto señala la ley que puede disponer un plazo no mayor a 60 días. Recordemos que la investigación preliminar tiene una duración de 20 días. Bueno, ahora, si nosotros asumimos que no se han podido dar cumplimiento a las directrices que se habían emitido, bueno, se puede complementar por 60 días. Además, señala la ley que en investigaciones complejas o en los supuestos en los que exijan o estén pendientes pericias por realizar, se puede también prorrogar por 80 días, y en casos donde exista cooperación internacional o investigación financiera se puede prorrogar a 120 días. Cuando se verifica una de estas prórrogas, es obligatorio que se comunique al juez de la instrucción la prórroga, quien, una vez vencido el término, va a combinar al fiscal a través del fiscal departamental para que en el plazo de 5 días emita una resolución conclusiva de la etapa preliminar. Conforme también les explicaba anteriormente, no obstante, esta combinatoria no tiene efecto extintivo, ya que a diferencia de lo que significa, por ejemplo, la conclusión de la etapa preparatoria, cuando veamos los actos conclusivos, en los que la ley sí dispone un efecto extintivo en caso de incumplimiento de lo que significa los 5 días de la combinatoria, conforme lo refiere el artículo 134, en esta fase preliminar no tiene efecto extintivo, pero sí le genera responsabilidad disciplinaria al fiscal que está a cargo de la investigación si es que no cumple con el plazo dispuesto. En tercer lugar, y reitero conforme lo señala el artículo 301, el fiscal puede adoptar la decisión de rechazar la denuncia, la querella o las actuaciones policiales y en consecuencia disponer el archivo. Y finalmente, puede solicitar al juez de la instrucción la aplicación de una salida alternativa, sea suspensión condicional del proceso, la aplicación de un criterio de oportunidad, la sustanciación de un procedimiento abreviado o la conciliación. Si ustedes lecturan el artículo 301 al que hacía referencia, van a poder verificar que precisamente la ley 586, ya el 30 de octubre del 2014, establece textualmente esto que les señalaba con relación a que esta combinatoria que se efectúa en esta subfase preliminar no tiene efecto extintivo, ya que el plazo del artículo 134 señala este párrafo 2 agregado, comenzará a correr desde la notificación con la imputación, y eso significa que el plazo del 134, que sí va a generar una extinción, comenzaría a correr con la imputación, esto significa con el desarrollo de la etapa preparatoria. Entonces ahora, como les decía, lo que hace el Ministerio Público una vez que recibe el informe policial es, conforme el 301, realizar esas actuaciones que explicábamos igualmente anteriormente, y tiene estas 4 opciones. Veamos ahora, desarrollaremos lo que es la imputación formal. Y para ello, primero vamos a partir de lo que significa la regulación que está establecida en nuestro Código de Procedimiento Penal a partir del artículo 302,
Y luego vamos a ver las pautas jurisprudenciales que tenemos dimanadas desde el Tribunal Constitucional. El artículo 302 establece que si el fiscal objetivamente identifica la existencia del hecho y la participación del imputado, formalizará la imputación mediante una resolución fundamentada. Aquí el legislador ya nos está dando las pautas y los requisitos de contenido, de fondo sobre todo, de lo que tiene que hacerse para poder verificar esta imputación. Además, es importante señalar que este artículo ha sido modificado por la Ley 1173 y la modificación que se ha generado para la imputación formal no solamente está en cuanto a la referencia del buzón digital, sino vamos a ver cómo ya el legislador ha recogido los precedentes jurisprudenciales que luego vamos a ver en cuanto a cómo es que tiene que hacer el Ministerio Público para dar esta imputación. De esa manera, tenemos que en cuanto al contenido de la imputación, este artículo 302 nos establece que la imputación tiene que tener los datos de identificación del imputado y de la víctima o su individualización más precisa. Esto es importante porque, lógicamente, una investigación, si bien de inicio en la investigación preliminar puede, valga la redundancia, iniciarse contra presuntos autores, no obstante, la imputación significa ahí una atribución del hecho a una determinada persona, por lo que sería absurdo, por ejemplo, verificar una imputación contra presuntos autores. Eso es absurdo desde una perspectiva incluso lógica. Por eso es de que se exigen estos datos de identificación. En segundo término, y esto sí ha sido incorporado por la 1173, está la exigencia del buzón de notificaciones de ciudadanía digital del imputado, de la víctima y en su caso del querellante. Esto con la finalidad de poder viabilizar y darle celeridad a lo que signifique la notificación con la imputación, ya que uno de los grandes problemas con los que ha tropezado sobre todo el órgano judicial ha sido el de precisamente comunicar el requerimiento de imputación formal a través de las notificaciones. En tercer lugar, y este es el aspecto central de la reforma a mi juicio, es que se le exige al Ministerio Público que la imputación formal contenga la descripción del hecho o los hechos que se imputan con indicación de tiempo, modo y lugar de comisión y su calificación provisional. La descripción de los hechos deberá estar exenta de adjetivaciones y no puede ser sustituida por la relación de los actos de investigación y por categorías jurídicas abstractas. Como les decía, este último párrafo ha sido agregado por la Ley 1173 con la finalidad de poder, si se quiere, subsanar un poco la deficiencia del trabajo a la hora de fundamentar los requerimientos de imputación formal. ¿Por qué? Porque es muy importante que nosotros podamos apreciar que lo que se investigan son hechos, no son figuras abstractas. Entonces, yo no investigo un robo, sino que voy a investigar el acto que ha desplegado una determinada persona en un día determinado, en un lugar determinado, que tengo que circunstanciar. Circunstanciar significa eso, darle circunstancias de tiempo, lugar, modo de comisión. Yo tengo que decir, qué ha hecho la persona, dónde lo ha hecho, cómo lo ha hecho, ¿para qué? Para poder viabilizar que esta persona precisamente pueda defenderse. En cuarto lugar, también establece el artículo 302 que se pueda verificar o se pueda consignar la solicitud de medidas cautelares si es que procede y si es que se trata de detención preventiva, se indique además el plazo de su duración. Esto también es una incorporación muy acertada de la Ley 1173 en cuanto a que ya se está consignando un término de duración de la medida cautelar. Conforme ustedes ya han debido ver en lo que significa la parte general del procedimiento, Derecho Procesal Penal 1, las medidas cautelares son instrumentales y accesorias al proceso y tienen por finalidad precisamente resguardar que el proceso se desarrolle sin ningún tipo de obstáculo y adicionalmente que el imputado no se sustraiga de la acción de la justicia. Esto tiene una finalidad instrumental, reitero, con unos peligros en los que se funda y que va a permitir que el Ministerio Público despliegue su investigación. Esto no puede mantenerse de manera indefinida
Y uno de los grandes problemas con los que se ha tenido que tropezar en la administración de justicia es precisamente el de tener un alto número de detenidos preventivos que lógicamente no tienen condena y bueno, eso satura el sistema penitenciario y muchos de ellos a la larga ni siquiera a veces llegan a juicio porque son pasibles de salidas alternativas o llegando a juicio puede ser de que eventualmente no sean condenados, por lo que mantenerlos en una detención indefinidamente, como les decía, no tiene mucha coherencia con la finalidad misma de las medidas. Por eso es de que esta es una modificación muy importante. También establecido la norma que en caso de multiplicidad de imputados, la imputación formal deberá establecer de manera individual y objetiva, con la mayor claridad posible, el o los hechos atribuidos a cada uno de los participantes, su grado de participación y los elementos de prueba en los que se sustenta la atribución de cada uno de los hechos. Esto también ha sido incorporado por la modificación y nuevamente la tendencia es a que se individualice, se precise. Existen muchas ocasiones en las que hay multiplicidad de imputados y se hace una imputación genérica en la que no se establece qué función o qué acción habría desplegado cada una de las personas y esto a la postre puede significar generarles indefensión. Como les decía, esto es lo que establece la norma. Vamos a ver ahora qué es lo que establece la jurisprudencia ya desde los primeros años en los que se instauró el nuevo sistema procesal. La sentencia constitucional 0760-2003, que incluso yo les había pedido que ustedes la busquen, se las he consignado ahora aquí y ustedes van a poder verificar que de los hechos que traducen esta sentencia, se puede verificar a todas luces que se estaría ante la presencia de una imputación, de un requerimiento de imputación formal que precisamente contenía el defecto de ser genérico a la hora de atribuir los hechos a una persona presuntamente cómplice en un delito de tráfico de sustancias controladas. El Tribunal Constitucional precisamente ha sancionado con nulidad el defecto en el que ha incurrido el Ministerio Público. Esta sanción de nulidad ha emergido precisamente de la fundamentación jurídica que realiza. Y ustedes van a poder apreciar que en cuanto a las exigencias de fundamentación de la imputación, ha establecido el tribunal que la imputación ya no es la simple atribución de un hecho punible a una persona, sino que la misma debe sustentarse en la existencia de indicios suficientes sobre la existencia del hecho y la participación del imputado en el mismo, en alguno de los grados de participación criminal establecidos por la ley sustantiva, o lo que es lo mismo, deben apreciarse indicios racionales sobre su participación en el hecho que se le imputa. Y también les dejaba ahí resaltado cómo es que el hecho de no cumplir con esta exigencia decanta en la conculcación del derecho a la defensa, ya que la persona a la que se le esté atribuyendo de manera genérica un hecho no va a saber a ciencia cierta de qué se tiene que defender. Por eso es de que el tribunal ha establecido que en tales circunstancias no puede conocer con certidumbre los hechos que configuran el ilícito que se le imputa y consiguientemente no puede preparar su defensa en forma adecuada, amplia y restricta, como proclama el orden constitucional. Debe tenerse presente que lo que se le imputa a un procesado no son figuras abstractas, sino hecho concreto que acaece en el mundo exterior, que se subsume a uno o más figuras abstractas descritas como punibles por el legislador. Aquí entonces pueden ustedes apreciar que ya tempranamente, fíjense ustedes, el 2003, el Tribunal Constitucional ya había delimitado cómo es que se tenía que realizar este requerimiento de imputación. No obstante, han tenido que pasar muchos años para que, y dado que el Ministerio Público, si se quiere, no daba cuenta o hacía caso de estas exigencias incorporadas vía jurisprudencia, han incorporado en la ley 1173 la modificación está al artículo 302, donde se ha consignado realmente de manera textual en la ley. Hemos tenido que esperar a que la ley mismo
lo establezca de esa manera para poder pretender que a partir de ahora en adelante por lo menos se cumpla este requisito de fundamentación. Esta sentencia me parece que igualmente adquiere o mantiene más bien una vigencia a pesar del transcurso de los años porque nos traduce una labor hasta académica que eh, nos permite visualizar incluso cuáles son los momentos que precisamente enriquece el contenido teórico que veíamos en el que se debe realizar la imputación formal. Esto es, al cerrar precisamente la etapa preliminar. Y además de esto, nos señala cuáles serían los efectos de la imputación formal, poniendo, si se quiere, a derecho al procesado para que pueda realmente adquirir esa calidad y ejercitar su derecho a la defensa. De la misma manera, y como les decía, a pesar de que la 760-2003 ha sido muy temprana, los entendimientos de esta han sido tomados y hasta, si se quiere, complementados, desarrollados por lineamiento jurisprudencial constante. Tenemos así la sentencia constitucional 0925-2014, donde en un ilícito de asesinato también se ha cuestionado la falta de precisión con relación a lo que ha significado eh, la imputación formal, entre otras cosas. Me refiero concretamente a lo que significa la imputación porque eso es lo que nos interesa en este tema particular. Como ustedes pueden apreciar, ahí les he resaltado de que entre otros planteamientos que realizan en la acción de amparo constitucional está el tema de la incidencia de nulidad de imputación que había sido rechazada por el juez cautelar y que, bueno, el Tribunal Constitucional ingresa en tal virtud a realizar o desplegar la fundamentación jurídica. Y precisamente el Tribunal Constitucional señala en esta sentencia que acerca de la falta de motivación de la imputación, por ejemplo, que esta sería, y me refiero a la motivación, una exigencia que nace del mismo debido proceso y que precautela el ejercicio del derecho a la defensa. En ese supuesto, se ha establecido de que en cuanto a los fundamentos de la imputación, en este caso, al haber indicado solo que en nombre y representación de la sociedad se imputaba a esta señora, ello no cumplía con los requisitos de motivación del requerimiento de imputación formal. No se puede imputar de esa manera un delito, imagínense, peor todavía, de asesinato sin realizar ningún tipo de análisis legal sobre las actuaciones descritas y menos individualizando para cada imputado respecto a los indicios sobre la existencia del hecho y la participación en el mismo. Teniendo que el tribunal ha establecido que en este supuesto el fiscal se había limitado a realizar una apreciación global sin analizar de manera individual la situación de cada imputado. Vean ustedes cómo es que el Tribunal Constitucional ha provocado realmente que sea el legislador luego con la ley 1173 el que establezca en la norma expresamente estos requisitos. En el mismo sentido, finalmente, no es un orden cronológico, sino que les he rescatado por lo menos 3 entendimientos jurisprudenciales de los muchos que existen. Ustedes pueden ingresar a la página del Tribunal Constitucional y van a poder verificar estos supuestos en los que existe un lineamiento constante, como les decía. La sentencia constitucional 0010-2010 del 6 de abril ha mencionado igualmente que el principio de imputación deriva del derecho a la defensa e implica que la imputación que realiza el Estado contra una persona debe estar correctamente formulada para que el derecho a la defensa pueda ser ejercido de una manera adecuada. Para ello, de conformidad a la doctrina, la imputación debe ser precisa, sustentada en un relato ordenado de los hechos con todas las circunstancias de modo, tiempo y lugar que le permitan al imputado afirmar o negar los elementos concretos. Vean ustedes entonces cómo es que eh, el defecto de motivación que pueda tener una imputación va a acarrear la conculcación de
fundamentalmente el derecho al debido proceso y el derecho a la defensa, por lo que conforme el artículo 169 en su numeral 3 va a ser conceptuado como un acto procesal defectuoso y el defecto que contiene es un defecto absoluto, no convalidable y sancionado con nulidad. Les decía de que en este capítulo igualmente se regula los casos en los que el imputado se encuentre detenido. Eso significa que cuando se verifica esta intervención policial preventiva, llega el Ministerio Público a celdas y hace una revisión, si se quiere, de lo que significa los actuados, de la situación del imputado, y si es que considera que tiene que continuar privado de libertad, tiene que formalizar la imputación requiriendo al juez de la instrucción la detención preventiva dentro de las 24 horas desde que tomó conocimiento de la aprehensión. Aquí, como ustedes pueden apreciar, esta etapa preliminar en supuestos de aprehendido se va a comprimir a 24 horas. No es lo mismo una etapa preliminar con una persona en libertad, en la que los plazos de la preliminar de inicio serían 20 días y conforme hemos visto, susceptibles de que se complementen esos 20 días, conforme señala el artículo 301 en su numeral 2, a 60 días o en otros casos 80 o en casos excepcionales a 120 días. Pero en casos en los que hay aprendido, este plazo se comprime, como les decía, a 24 horas. El fiscal, si no requiere el fiscal más bien en ese plazo, el juez de la instrucción va a disponer de oficio o a petición de parte la inmediata libertad del detenido, salvo que el querellante haya solicitado la detención preventiva y el juez la considere procedente. Eso significa que si el fiscal no cumple con formular su requerimiento fundamentado dentro de esas 24 horas, bueno, la consecuencia puede ser la libertad, salvo que, conforme dice también la ley, autoriza a la víctima o querellante a que pueda pedir fundadamente la detención preventiva. Veamos ahora el rechazo. El sistema acusatorio, dentro de esa ruptura del rol dicotómico que asumía anteriormente el juez de juzgar y de investigar, de decidir en el proceso, ha asignado al Ministerio Público no solamente el rol de investigar, sino además de tomar las decisiones con relación a la promoción de la acción penal. Y precisamente con la emisión o con facultar más bien al Ministerio Público a la emisión de este rechazo es donde podemos acreditar lo que les estoy refiriendo con relación a que es esta autoridad la que tiene a su cargo la promoción de la acción penal. Ahora bien, conforme se tiene regulado en la misma norma procesal y conforme además lo veíamos a tiempo de desglosar lo que significa la imputación formal, les decía anteriormente que los fiscales tienen que formular sus requerimientos y sus resoluciones de manera fundamentada y específica, y esto está preceptuado por la ley. El artículo 73 del Código de Procedimiento Penal establece esta obligación. ¿Por qué les digo esto? Porque imputar o rechazar tienen, si se quiere, la misma entidad en cuanto a lo que pueda significar la obligación de motivación. Cuando uno imputa, bueno, puede afectar los derechos precisamente de la persona sometida al poder punitivo. Puedo afectar si es que no circunscribo bien el hecho, si es que no califico adecuadamente la conducta, derecho, como les decía anteriormente, el derecho al debido proceso o afectar el derecho a la defensa. Pero también cuando hago un rechazo que no esté acorde a estas exigencias de motivación, puedo igualmente conculcar los derechos de la víctima, por ejemplo, conculcando de esta manera el acceso que tiene al acceso a la justicia, que igualmente alimenta el debido proceso. Por eso es de que la ley ha establecido que en cuanto a lo que significa la resolución de rechazo, textualmente consigna en el artículo 304 que el fiscal puede rechazar, pero tiene que ser con una resolución fundamentada. ¿Y qué es lo que se rechaza? Bueno, la denuncia, la querella o las actuaciones policiales. Ahora bien,
Los supuestos que habilitan el rechazo son fundamentalmente cuatro. Primero, cuando el hecho no haya existido, no esté tipificado como delito o el imputado no haya participado en él. Segundo, cuando no se haya podido individualizar al imputado. Tercero, cuando la investigación no haya aportado los elementos suficientes para fundar la acusación. Y cuarto, cuando exista algún obstáculo legal para el desarrollo del proceso. Esos son los cuatro supuestos en los que se puede rechazar la querella, la denuncia o la intervención policial preventiva. Cuando se rechaza porque no se ha podido individualizar al imputado, cuando la investigación no ha aportado los elementos suficientes para fundamentar la acusación o existe algún obstáculo legal para el desarrollo del proceso, esta resolución de rechazo no va a poder ser modificada mientras no varíen las circunstancias que las fundamentan. Eso quiere decir que solo en el primer supuesto en el que se rechace porque el hecho no haya existido o no esté tipificado como delito, que el imputado no haya participado en él, realmente va a operar el archivo de obrados luego de que se notifique y se supere la etapa de impugnación o de objeción más bien que está establecido en el artículo 305. Pero en estos otros tres supuestos de los incisos 2, 3 y 4 del artículo 304, si es que varían las circunstancias, entonces dentro del plazo de un año se puede reaperturar la investigación. Esta resolución, al tener, si se quiere, la posibilidad de cerrar, de archivar la investigación y tener la posibilidad de afectar los derechos, fundamentalmente lo que significa la víctima, puede ser objetada. La objeción al rechazo es uno de los recursos jerárquicos que han subsistido, si se quiere, dentro de lo que ha significado la promulgación de la Ley 260. Y esta objeción al rechazo se tramita y se resuelve al interior del Ministerio Público. Esto significa que nosotros hemos adoptado un sistema adversarial acusatorio en el que, reitero, la promoción de la acción penal está en manos del Ministerio Público. Existen otros sistemas en los que, por ejemplo, la facultad de rechazar o su revisión está en manos del juez. Nosotros hemos dejado en manos del Ministerio Público. Entonces, ¿se puede objetar la resolución de rechazo? Sí, pero esa objeción se va a presentar, se va a ventilar y se va a resolver dentro de lo que signifique el Ministerio Público. De esa manera se ha regulado por el artículo 305 que el Ministerio Público notificará la resolución en el plazo de 24 horas a través de los buzones digitales. Las partes pueden objetar la resolución de rechazo en el plazo de 5 días a partir de su notificación ante el fiscal que haya dictado la resolución, quien tiene que remitir esta objeción al fiscal superior en jerarquía, que es el fiscal departamental, y a su vez también tiene que informar al control jurisdiccional acerca de la interposición de la objeción, todo esto en el plazo de 24 horas. Adicionalmente, se tiene que el fiscal superior en jerarquía, dentro de los 10 días siguientes a la recepción de las actuaciones, va a determinar la revocatoria o la ratificación del rechazo. Si es que dispone la revocatoria, ordenará la continuación de la investigación y, en caso de ratificación, el archivo de obrados. En ambos casos, la decisión tiene que notificarse nuevamente al juez de instrucción para que tenga conocimiento, porque si es que se tratara del numeral 1 del 304 y se ratifica la resolución de rechazo, hay que eliminar el control jurisdiccional, o en su defecto, si es que tendría que esperarse este año, entonces el juez también tendrá que asumir un prearchivo, si se quiere, de la causa o esperar ese año para archivarla definitivamente si es que no se generan esas nuevas circunstancias que puedan dar lugar a la reapertura. Ahora bien, si es que se cumple el plazo sin que se haya presentado la objeción, el fiscal va a comunicar al control jurisdiccional dentro del plazo de 24 horas la resolución de rechazo y que la misma no ha sido objetada. El archivo de obrados no impedirá la conversión de acciones a pedido de la víctima o del querellante, conforme se tiene
regulado en el artículo 26 de la parte general en cuanto a lo que significa la conversión de acciones y que ustedes ya la han estudiado. Con relación a lo que significa la resolución de rechazo, igualmente les he consignado algunos precedentes jurisprudenciales para que puedan analizarlos. En primer término, podemos apreciar la sentencia constitucional 1460 del 2011, de 10 de octubre del 2011, que es un supuesto precisamente en el que el Tribunal Constitucional ha establecido cuáles serían esos, si se quiere, requisitos de contenido y tanto de forma como de fondo que tiene que tener la resolución de rechazo. Desde esa perspectiva, esta sentencia desglosa en los fundamentos jurídicos del fallo de una manera, si se quiere, muy didáctica, por ejemplo, lo que son las fases del proceso penal, identificando, como hacía la sentencia constitucional 1036/2002, cuáles serían estas fases, cómo al interior de la etapa preparatoria se generan esas tres subfases que también ya las hemos estudiado, y cómo es que en qué momento en realidad se va a generar lo que significa la posibilidad de emitir un rechazo. También es bastante ilustrativa en cuanto a discriminar lo que significa el denunciante y si el mismo se asimila a la condición de víctima. En el parágrafo 3.2 desarrolla y desglosa lo que significa la facultad del Ministerio Público para emitir resoluciones de rechazo y establece todo un análisis desde el contexto constitucional a partir del artículo 225 del texto constitucional en cuanto a determinar cómo es que ejercita el Ministerio Público esa promoción de la acción penal, la defensa de la legalidad, la defensa de los intereses generales de la sociedad. Y hace un desglose de entendimientos jurisprudenciales estableciendo adicionalmente la norma legal en la que se funda la resolución de rechazo. Así también en el acápite 3.3 desglosa de una manera, si se quiere, magistral lo que significa la objeción a la resolución de rechazo. En este entendimiento constitucional ustedes van a poder verificar cómo es que este tipo de resoluciones conclusivas exigen del Ministerio Público un plus de fundamentación, donde desglose realmente, no de manera tal vez extendida, como ha entendido el Tribunal Constitucional, ya que el Tribunal Constitucional extendido no fundamentar no significa una fundamentación ampulosa, sino que sea precisa y que además sea pertinente con relación al hecho. Otra sentencia constitucional que desglosa este deber de motivación es la sentencia constitucional 0137/2019-S3 del 11 de abril del 2019. Sentencia constitucional en la que igualmente el tribunal ha desglosado magistralmente lo que significa la exigencia de motivación y fundamentación de las resoluciones emitidas por el Ministerio Público, entendiendo que si no proceden de una manera motivada y sin respetar la estructura que refieren, va a resultar que su decisión es arbitraria y considerada subjetiva e injusta, pues el sujeto procesal a quien no le sea favorable no va a poder entender y menos saber la razón jurídica de la decisión, y de incurrirse en esta omisión al disponerse el sobreseimiento, por ejemplo, que es otra resolución conclusiva a favor de la parte imputada, la víctima puede impugnar el requerimiento ante el superior jerárquico. Vean ustedes de que en la tramitación y en la fundamentación que se exige al Ministerio Público, conforme les decía, es sobre todo en estas resoluciones conclusivas donde se les exige ese plus de fundamentación. En la misma línea se tiene la sentencia constitucional 0687/2017-S2 del 3 de julio del 2017. En esta sentencia, igualmente en el acápite tercero, en cuanto a los fundamentos jurídicos del fallo, en el mismo sentido, el tribunal ha establecido que si no se procede de esa forma y dictan una resolución sin respetar la estructura, resulta obvio que su decisión va a ser arbitraria y considerada subjetiva e injusta. Reitero, esta sentencia
tiene el mismo lineamiento con relación a lo que les refería anteriormente. De la misma manera, rescatan todo aquello que significa el análisis no solamente de la carga argumentativa que tiene que tener la resolución de rechazo, sino que desglosan cómo es que se va a verificar esa atribución del fiscal departamental para el análisis de las objeciones. Y al fiscal departamental igualmente se le asigna esta obligación de motivar las resoluciones. Incluso se tiene de manera excepcional que el artículo 66.1 de la Ley Orgánica prevé la posibilidad de que el fiscal general del Estado de oficio efectúe las revisiones de las resoluciones de rechazo o sobreseimiento. Esta es una facultad muy excepcional que está regulada en la ley, pero que habilita, si se quiere, en cierta forma, la posibilidad de revisar estas resoluciones. Con esto nosotros agotamos esta primera parte de lo que significa, bueno, las resoluciones conclusivas de esta etapa preliminar. Sin embargo, en este capítulo se analizan otros dos componentes de lo que puede verificarse, si se quiere, en este hasta ahora desarrollo de la etapa preparatoria o incluso en la investigación preliminar en cuanto a lo que significa la proposición de diligencias y el anticipo jurisdiccional de prueba. Veamos primero la proposición de diligencias. Resulta de que las partes, dice la ley, podrán proponer actos o diligencias en cualquier momento de la etapa preparatoria. El fiscal podrá aceptarlos si los considera lícitos, pertinentes y útiles. La negativa tiene que ser fundamentada. Esto regula la primera parte del artículo 306. La segunda parte del artículo 306 establece que cuando el fiscal rechace la proposición de diligencias que se estiman esenciales, las partes podrán objetar el rechazo ante el superior jerárquico, quien resolverá lo que corresponde en el plazo máximo de 72 horas. Yo aquí quiero puntualizar algunos aspectos. Primero, el aspecto de la facultad de poder objetar este rechazo de diligencias. Antes de la promulgación de la Ley 260, la anterior Ley Orgánica del Ministerio Público habilitaba que podamos objetar cualquier tipo de requerimiento emitido por el Ministerio Público en el plazo de 3 días. Esta facultad de poder objetar cualquier tipo de requerimientos ha sido limitado por la Ley 260, siendo que han quedado subsistentes solamente las objeciones al rechazo, la impugnación al sobreseimiento. Esta posibilidad de objetar la negativa de la proposición de diligencias y en algún supuesto con relación a lo que significa la objeción a los puntos de pericia conforme se tiene cuando se decreta la realización de este tipo de diligencias. Entonces ha quedado muy realmente limitado, si se quiere, o circunscrita la posibilidad de objetar requerimientos fiscales. Eso en una primera puntualización. Una segunda puntualización tiene que ver con aquello que se señala en la primera parte del artículo 306. Proponer diligencias, y estas diligencias tienen que ser lícitas, pertinentes y útiles. Bueno, lícitas tiene que ver con un elemental principio de legalidad, pertinentes tiene que ver con el objeto del proceso, pero resulta muy usual que lo que es pertinente para el Ministerio Público puede que no sea lo pertinente para la defensa, porque bueno, el Ministerio Público muchas veces está preparando su acusación, mientras que la defensa lo que está pensando es precisamente colectar elementos defensivos. Digo esto porque el mismo artículo 277 que analizábamos al arrancar, si se quiere, los procedimientos, establece que es finalidad de la etapa preparatoria colectar los elementos de convicción para preparar la acusación, pero también señala la última parte que se viabilice la preparación de la defensa del imputado. Muchas veces el Ministerio Público conceptúa como impertinentes algunos actos defensivos que son propuestos precisamente con esa visión defensiva. Y es en tal contexto que se puede verificar un sinnúmero de negativas de diligencias que luego, bueno, van a estar ligadas con la posibilidad de tenerlas que objetar. El 306, no obstante, nos señala que las partes pueden proponer diligencias. Esto significa tanto la víctima como el imputado.
Y bueno, el fiscal analizando estas diligencias y los requisitos de pertinencia, licitud que tienen que tener las diligencias, las aceptará o las negará. Si las niega, tiene que hacerlo de manera motivada, porque ello va a dar lugar, como decía, a que se pueda objetar. Y el jerárquico también tiene que fundamentar su decisión. Les he consignado ahí una sentencia constitucional, la 0064-2019, del 3 de abril, que precisamente es de este distrito, en el que se verifica que precisamente lo que les decía, la defensa en un supuesto de tráfico de sustancias controladas propone una diligencia para que se le pueda hacer un examen médico legal a su defendido para acreditar que era consumidor. El Ministerio Público conceptúa de que no sería pertinente porque no estaban en la investigación de un ilícito de consumo, sino de tráfico. Entonces la defensa objeta esta negativa. El Tribunal Constitucional, en los fundamentos jurídicos del fallo, una vez que ha sido deducida esta objeción, ha establecido todo lo que hemos venido insistiendo en cuanto a las exigencias de motivación y fundamentación de las resoluciones emitidas por los representantes del Ministerio Público, de manera tal que conforme ustedes van a poder lecturar del desarrollo jurisprudencial que está ahí expuesto, ha acogido realmente los fundamentos del accionante y ha establecido de que el Ministerio Público ha actuado de una manera inmotivada, discrecional al negar la diligencia propuesta. Fundamentalmente porque ha llegado a la conclusión de que no han existido suficientes elementos de juicio para poder determinar que esa resolución estaba motivada. Al contrario, han determinado que al no explicar los motivos para la negativa de la diligencia, la decisión resultaba arbitraria. Finalmente, tenemos que analizar lo que significa el anticipo de prueba. Este es un mecanismo excepcional de colecta de prueba para su posterior incorporación, reitero, de una manera excepcional al juicio oral. ¿Por qué digo esto? Porque al juicio oral, uno de los principios del juicio oral más bien es la oralidad, es un principio rector, un pilar de la estructura del sistema acusatorio. La oralidad supone entonces que, por ejemplo, si yo tengo prueba testifical o testigos a los que he entrevistado en una etapa preparatoria para poder verificar qué es lo que saben, esta entrevista que realizo, no obstante que yo la consigne en un acta, el acta no ingresa a juicio. ¿Por qué? Porque la prueba testifical tiene que producirse oralmente para que además, bajo la vigencia del principio de inmediación, el tribunal pueda apreciar qué dice el testigo, cómo lo dice, cuáles son sus gestos, etcétera, para ver si es que asume convicción sobre sus dichos. Sin embargo, les decía, hay supuestos en los que puede ser de que la prueba resulte irreproducible. Supongamos que el testigo es una persona de muy alta, o sea, de una edad muy avanzada o que está con una enfermedad terminal, lógicamente ese testigo no va a llegar a juicio. Entonces, ese es un ejemplo de lo que puede significar la necesidad de hacer producir, si se quiere, esta prueba en etapa preparatoria. ¿Para qué? Para que cuando lleguemos al juicio, en ese supuesto de que se haya verificado bajo los requisitos que están señalados en la ley y que enseguida los vamos a establecer, se pueda producir en juicio por su lectura. Pensemos en la prueba testifical porque es lo más sencillo para poder ejemplificar. No obstante, la norma habla de otro tipo también de pruebas. Cuando yo tengo un testigo, reitero, en la etapa preparatoria, lo que hace el fiscal es emitir una directriz, mandar al policía que lo entreviste y el policía lo notifica, va, le toma la declaración, siente el acta. Esa acta es verificada entre el policía y el testigo. No hay ningún tipo de inmediación, no ha habido contradicción, no ha habido posibilidad de hacer preguntas por una u otra parte, ni de objetar las preguntas que el policía quiera verificar de manera discrecional. Entonces,
Por ese motivo es porque esa acta no puede entrar a juicio oral, no es una prueba válidamente obtenida. Si se genera en cambio la necesidad, van a ver ustedes que el artículo 307 establece lo siguiente: cuando sea necesario practicar un reconocimiento, registro, reconstrucción o pericia que por su naturaleza o características se consideren como actos definitivos e irreproducibles, o cuando deba recibirse una declaración que por algún obstáculo se presuma que no podrá producirse durante el juicio, el fiscal o cualquiera de las partes podrán pedir al juez que realice estos actos. Y señala la ley también que el juez va a practicar el acto si es que lo considera admisible, citando a todas las partes, las que tendrán derecho a participar con las facultades y obligaciones que se prevén en el Código. Veamos esta primera parte. Les decía de inicio de que no solamente es para prueba testifical, aunque la norma es un poco, si se quiere, incongruente porque nos habla de reconocimientos, de registros, de reconstrucciones o de pericias. Yo honestamente les digo, pienso que, por ejemplo, las pericias igual se están incorporando o se vienen incorporando al margen de lo que significa el anticipo de prueba, y me refiero a las pericias que se desarrollan durante el transcurso de la etapa preparatoria. Entonces, esta norma ha quedado, si se quiere, un poco asistemática, por lo menos con la casuística que merece la realización de los juicios. De la misma manera ocurre con los reconocimientos o con los registros y hasta con las reconstrucciones que se realizan durante la etapa preparatoria como mecanismos de comprobación inmediata. Y estas pruebas están siendo ingresadas actualmente a juicio oral bajo el amparo de lo que significa el artículo 333, que establece precisamente que se van a incorporar al juicio oral por su lectura las pruebas que se hayan recibido conforme a las reglas del anticipo, que sería lo que estamos analizando. Pero además señalan los numerales 2 y 3 las declaraciones o dictámenes producidos por comisión o informe, y la denuncia, prueba documental, informes y actas de reconocimiento, registro o inspección practicadas conforme a lo previsto en este código. Entonces resulta de que por la previsión de este numeral 3, fundamentalmente del artículo 333, esta primera parte del 307 no tiene mucho sentido práctico, porque difícilmente el Ministerio Público va a ver como necesario pedir un anticipo de este tipo de prueba cuando lo puede hacer por sí solo e incorporarlo de la misma manera al juicio oral. Veamos que si es que el juez rechaza el pedido, se puede acudir directamente al Tribunal de Apelación, quien deberá resolver dentro de las 24 horas de recibida la solicitud, ordenando la realización del acto si lo considera admisible sin recurso ulterior. Aquí la norma de nuevo es un poco asistemática porque en realidad habla de acudir al Tribunal de Apelación. Sin embargo, debería establecer de que la resolución que niegue el anticipo de prueba va a merecer la posibilidad de apelar esta resolución a través de la vía incidental, conforme lo vamos a ver más adelante cuando desglosemos el tema de los recursos. Sin embargo, la redacción, si se quiere, que utiliza el legislador no es del todo, si se quiere, pertinente con relación al mecanismo recursivo. Les decía, e insisto con esto, este es un medio absolutamente excepcional. La regla es la oralidad. ¿Y por qué se sugiere o en qué supuestos se verifica la necesidad del anticipo de prueba? En los últimos años, sobre todo, y a efectos de evitar la revictimización, sobre todo de niños, niñas y adolescentes en materia de delitos sexuales, o así también de víctimas de este tipo de ilícitos, se ha establecido que se evite la revictimización. Es por eso que incluso la ley 348 ha establecido la necesidad de tener que visualizar este tipo de anticipo de prueba. Pero vean ustedes que por la falta de sistematización que ha existido a la hora de generar normas, si se quiere, de contrarreforma, actualmente se incorporan declaraciones de víctimas de este tipo de delitos sin necesidad siquiera de anticipos jurisdiccionales de prueba.
Esto realmente atenta todo un bagaje de principios porque al no realizarse bajo lo que significa la inmediación, la contradicción y la oralidad, así sea ante un juez instructor, sino que incorporando simples actas realizadas ya sea con un policía o con un funcionario de la defensoría que tome esa declaración inicialmente, realmente se conculcan otros derechos. Desde ya, el anticipo de prueba es un mecanismo excepcional. Ahora, ¿cómo se realiza este mecanismo excepcional? El juez instructor, una vez recibida y admitida la realización del anticipo, convoca una audiencia. Y en esta audiencia va a dar aplicación a lo que significarían las reglas del juicio oral. Esto es, si es prueba testifical, va a notificar a todas las partes, tienen que estar presentes todos, porque eso es lo que obliga el principio de inmediación. Y una vez que estén todos, bueno, le va a tomar el juramento al testigo, le va a hacer las advertencias correspondientes y le va a dar la palabra primero a la parte que lo haya propuesto para que asuma el interrogatorio y luego a la contraparte para que asuma el contrainterrogatorio. Y de esa manera se genere además lo que significa, reitero, el principio contradictorio. Todas las incidencias que se verifiquen en este tipo de audiencias se van a consignar en el acta y bajo ese cumplimiento de formalidades se va a incorporar posteriormente a juicio. Reitero, eso viene un poco deformado actualmente en nuestra casuística, ya que conforme les decía, habilitados como están a través de la ley 348 y algunos precedentes jurisprudenciales ordinarios que se han emitido al respecto, resulta de que se están incorporando declaraciones de testigos, generalmente, como les decía, víctimas, que no cumplen con estas pautas del anticipo de prueba y que son simples entrevistas realizadas en etapa preparatoria, a veces hasta preliminar. Les dejo ahí este link para que ustedes puedan, si les interesa, revisar jurisprudencia. Es el tomo cuarto de la sistematización de jurisprudencia constitucional de las gestiones 2012 al 2015 que ha realizado precisamente el Tribunal Constitucional. Reitero, para que puedan ir corroborando, buscando y siempre investigando la casuística de aquellos aspectos teóricos que vamos avanzando.